Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. De retorno en la ciudad de Berlín, comenzamos a las 9:15 de la noche la transmisión 131 de Demoliendo Mitos en la Política Charlas. Al otro lado me acompaña, como todos los miércoles, desde Madrid, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas, pues muy bien, muy bien. Encantado como siempre. Por cierto, esta nuestra primera transmisión desde el retorno a Berlín después de un viaje, una gira, por llamarla de alguna manera, muy bonita en Madrid. El pasado domingo realizamos un encuentro con los demoledores y las demoledoras. Fernando Moragón participó también. Muchísima gente, mucha más de la esperada, por eso el cambio de locación a último momento. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron, mucho más gente de lo previsto. Y por cierto, la promesa para el próximo año, posiblemente, en la próxima reunión, ya previsto una sala con escenario, con Sí, ya verás. micrófono, con altoparlantes, porque esta vez, bueno, nosotros un poco desbordados por la convocatoria. Así que gracias y esa es la promesa para todo el mundo. Y dicho esto, podemos comenzar con, a propósito de España, Juan Antonio, qué situación verdaderamente terrible la de las inundaciones en varios lugares de España, por sobre todas las cosas en Valencia, pero también en los alrededores, ¿verdad? Pues sí, bueno, en primer lugar decir que yo me comprometo de verdad al próximo año a asistir a la reunión. A ver, lo ocurrido en Comunidad Valenciana, parte de Andalucía, parte de Castilla-La Mancha. Bueno, pues es lo que siempre clásicamente denominábamos gota fría. Es un fenómeno meteorológico que ocurre cada cierto número de años. Una veces es más grave, otros menos grave, y se acaba, bueno, pues se acaba precipitando en una serie de riadas e inundaciones en las que suelen caer entre 200 250 litros por metro cuadrado en un tiempo mínimo, y claro, eso provoca el desborde de ríos, de pantanos, imposibilidad del alcantarillado de poder absorber, etcétera, etcétera. Es decir, no es nuevo, los españoles lo conocemos, sobre todo la gente de Levante, ¿no? La región valenciana, Alicante, demás, lo conocen perfectamente. Hay que decir que el primer registro que hay de este tipo de riadas es en 1321. Desde entonces ha habido 25 grandes, riadas catastróficas, ¿no? Pero ciertamente cada pocos años se producen fenómenos de este tipo, ¿no? Lo digo porque, bueno, por ahí algunos ya andan diciendo que esto es causa del cambio climático. Se ve que el cambio climático, como todos sabemos, efectivamente es constante, siempre se produce, por lo tanto, en 1321 también se producía el cambio climático, ¿no? Pero bueno, es decir, ya nos tienen acostumbrado a este tipo de relatos, ¿no? Por decir pues algunas situaciones, mirad, en 1957 hubo más de 300 muertos, en 1962, que fue en Cataluña, más de 400 muertos, en el año 82, en Tous, se rompió una presa en Tous y por la avalancha de agua hubo más de 40 muertos, ¿no? En 1987 también hubo 7 muertos, en 2002 hubo más de 20 muertos, ¿no? Es decir, Hasta ahora el que registro de cuánto, Juan Antonio, más o hasta ahora menos, la última cifra que muerto. tengo yo son 95, pero mucho me temo que aumentará. ¿Mm? Ahora, Entonces, Juan Antonio, si decir, esto tan habitual, ¿por qué tan poca preparación? Porque vistas muchas imágenes de coches llevados por la tormenta, bueno, ríos por las calles. Esto, a ver, si previsible, ¿por qué tan poca preparación? esto es delicado, ¿no? Sí. Porque, claro, en estos momentos empezar a echar culpas, pues es un poco, no sé, es decir, ahora mismo lo que más necesita la gente es ayuda, es decir, ayuda Ujú. para desaguar sus casas, para recuperar sus enseres, recuperar sus animales, eh, es que de refugiarse, es decir, la situación es bastante catastrófica, ¿no? Y he podido ser mucho más. Dos trenes de alta velocidad descarrilaron.
el tren de Madrid-Valencia, el Madrid-Málaga, descarrilaron. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, pues me imagino que ya ante los avisos de demás, la velocidad ya es muy pequeña y no ha habido víctimas ni nada, ¿no? Pues estas situaciones, puedo decir, la situación ha sido bastante grave. Falta de preparación. Bueno, a ver, claro, no, a ver, es casi imposible predecir cuándo se va a producir una catástrofe natural, ¿no? Tras la riada de 1957, lo que sí se inició es una obra descomunal para desviar el cauce del río Turia que pasa por la ciudad de Valencia, porque aquella riada afectó sobre todo a la capital valenciana, que se vio anegada, y hubo, como digo, más de 300 fallecidos. Entonces se hizo una gran obra ahí y, bueno, efectivamente eso ha evitado en años siguientes que las circunstancias fueran más graves en las siguientes riadas, ¿no? También es verdad que ciertos pantanos que se construyeron en determinados cauces, pues han evitado, al poder embolsar agua, han evitado que las riadas fueran libremente por sus cauces y arrasaran con todo lo que tuvieran por medio, ¿no? Hay que decir también que desde hace unos años se están eliminando algunos de estos pantanos por temas de el discurso y el relato ecolocapitalista, en el cual pues se nos pretende hacer creer a todos que estamos en un gran proceso de retorno, de recomposición de la naturaleza, simplemente para buscar beneficio para los de siempre. Es decir, no nos engañemos en esto. Pero claro, es decir, cuando tú eliminas un determinado pantano, pequeño o grande, que evita que en un momento determinado el agua pueda, en vez de embolsarse ahí, vaya corriendo a toda velocidad por los cauces, llegando a las poblaciones, desbordando incluso los propios pantanos, pues la catástrofe está asegurada. Si además de esto tenemos en cuenta que no sé cómo ni por qué se sigue permitiendo la construcción en vaguadas y zonas que a veces están por debajo del nivel de algunos ríos. Con lo cual, en el momento que hay desbordamientos, esas zonas, esas poblaciones, esas barriadas, van a ser anegadas por el agua, ¿no? Esto también suele ocurrir. Y luego ya, pues concentrándonos un poco más en lo ocurrido en las últimas 24 horas, pues bueno, hay toda una serie de informaciones que algunas habrá que confirmarlas más o menos, pero que indican efectivamente que no hay preparación para una circunstancia de estas. Lamentablemente los políticos, bueno, pues prefieren emplear el dinero en lo que ellos consideran más importante, por ejemplo, enviar armas a Ucrania, ¿no? O aumentar el presupuesto de la OTAN. Y así tenemos, por ejemplo, que el radar en la región valenciana, que tiene que detectar precisamente las concentraciones de nubes que van a descargar sobre la atmósfera de la comunidad, pues hacía 4 días que no funcionaba. O, por ejemplo, que el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, alertando a la alerta roja por lo que se avecinaba, pues tardó 12 horas en ser transmitido por Protección Civil para que se enteraran los ciudadanos. 12 horas. Cuando se transmitió, ya había algunos pantanos que se habían desbordado, carreteras cortadas, gente ya totalmente aislada por el agua. También, pues, por ejemplo, decir que la región valenciana en concreto había en su día, con una administración socialista, había creado una unidad valenciana de emergencias que al parecer solo debía haber jefes que cobraban mucho dinero, pero allí no había ni bomberos, ni especialistas, ni vehículos de salvamento, ni había nada. Cuando cambia el gobierno, y ahora hay un gobierno del Partido Popular, pues en vez de decir, bueno, pues ahora yo lo voy a hacer bien y ahora voy a proporcionar vehículos de salvamento, vehículos de bomberos, voy a contratar bomberos, especialistas, etcétera, etcétera. No, es decir, como aquello no tenía nada, pues simplemente la cerró. Y así estamos. Consecuencia, pues protección civil bajo mínimos, con un nivel de formación que yo tengo experiencia en ello porque he dado muchos cursos, pues tengo que decir que mejor
mejor, mira, mejor no voy a hablar de lo que es la protección civil en muchas poblaciones porque encima me van a denunciar. Es decir, me voy a callar, pero yo os puedo decir que es muy deprimente, muy deprimente. Si a eso le añadimos, bueno, pues que lo único que hay disponible entonces es la Guardia Civil y las unidades militares que se puedan movilizar, la unidad militar de emergencia que se puede movilizar para el rescate de la gente, pero claro, es decir, la Guardia Civil tiene los medios que tiene. Generalmente son muy pocas unidades de la Guardia Civil las que tienen medios para poder intervenir en una situación de esta. Lo más que pueden tener son vehículos todoterreno y helicópteros, algunos helicópteros. Y la unidad militar de emergencia, por mucho que quiera darse prisa y movilizarse y llegar a las zonas de catástrofe, son horas. Claro, es decir, sí, los helicópteros pues, quizá puedan actuar antes, ¿no? Pero con lo cual, pues efectivamente, no hay una preparación adecuada, no hay realmente un respeto por la seguridad de la población, esto que tantas veces se dice, y al final siempre nos pilla el toro, que esto es muy español, ¿no? Es decir, muy taurino, ¿no? Siempre nos pilla el toro. Y además es una cosa que realmente dices tú, es que es imprevisible. Sí, es imprevisible si va a ocurrir el día 29 de octubre o el día 30 de octubre. Lo que no es imprevisible es que este año a lo mejor es flojita o poco, pero el año que viene tú no sabes si va a venir una gota fría, un vendaval, una tempestad de este tipo o no. Ahora lo llaman Dana, ¿no? Porque hay que cambiarle todos los nombres para que da la sensación de que hemos inventado algo. Es decir, esto es muy típico, ¿eh? Es decir, Dana, que no es más que la tradicional borrasca de gota fría que se produce por una depresión tremenda en muy poco tiempo en esa parte del Mediterráneo occidental. Ya está. Es decir, ¿Cuál es la palabra utilizada, Juan Antonio, otra vez? Dana. Dana. Dana, D-A-N-A, Dana. es una Ajá. depresión, ¿no? Es decir, bueno, pero es que estos señores inventándose nombres, yo estoy convencido que un día estos, por la mañana nos levantaremos y dirán que han inventado la rueda y que han descubierto el fuego. Es decir, porque es que se parece que se vive de estas cosas, ¿no? Luego pasa y pasa lo que tenemos, ¿no? Ya cerca de un centenar de fallecidos. ¿Responsabilidades? Bueno, aquí nadie va a tomar responsabilidad, nadie va a asumir responsabilidad de nada. Habrá escándalo durante unos días, los distintos partidos políticos se echarán los trastos a la cabeza unos a otros y ya está. Y ya está. Es decir, así que sí, bueno, pues muy triste porque ya digo, es decir, esto no es una sorpresa, esto suele ocurrir cada cierto tiempo, a veces es más grave, a veces es menos grave, pero es algo que se sabe. Es decir, no es nuevo, no obedece al cambio climático. ¿eh? Viene ocurriendo desde que se tienen registros en 1321, riadas en las zonas de Levante producida por profundas depresiones atmosféricas que producen auténticas tempestades. Ya está. Es decir, aquí en Madrid yo tuve que salir anoche y, bueno, estando, digamos, lejos del centro, ¿no? De donde se producía la gota fría, pues aquí la lluvia fue infernal. Me cayeron rayos a derecha e izquierda por la carretera. De hecho, la lluvia había tal viento que la lluvia en mi coche daba de forma horizontal, no venía de arriba abajo, daba horizontal. Árboles caídos, carreteras cortadas, sobre todo muchos cartelones de publicitario, de estos que se ven por las carreteras, estos grandes Sí, sí, sí. carteles publicitarios tumbados, con cierto peligro en algunos sitios porque pueden caer sobre autovías, es decir, en fin, es decir, la verdad es que, bueno, pues lamentablemente hay que decir por las pérdidas humanas, por las pérdidas materiales, por supuesto, pero no nos podemos llevar a engaño, no es una sorpresa porque yo a lo largo de mi vida que ya he asistido a varias, ¿eh? Es decir, Sí. yo he conocido las del año 82, las del año 87, las del año 2002, en los años 90 también hubo otra, en el 2015, 16 también hubo otra, es decir, que es que no nos podemos llevar a sorpresa.
no hay, parece que, es que no va a volver a ocurrir, ¿no? Y entonces no se toman las medidas adecuadas, parece que es mucho gasto para que a lo mejor en 3 años no pase nada o simplemente sean unas lluvias más o menos fuertes, ¿no? Hasta que vuelva a ocurrir, ¿no? Y cuando vuelva a ocurrir, nos volvemos a echar todas las manos a la cabeza, a lamentarnos, y a decir que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y es que los humanos a veces estamos más atrás del burro, ¿no? Que dice que se tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? A veces los humanos tropezamos 3, 4 y 5 veces. Sí. Aquí la definición de la dana, sinceramente no he escuchado en mi vida, Fernando. Evidentemente esto es un fenómeno, Juan Antonio, esto es un fenómeno no solamente español, pero particularmente intenso Mm. en España. Lo de dana por la abreviatura de depresión aislada en niveles altos, un fenómeno Mm. atmosférico y conocido desde hace mucho tiempo, aparentemente. Vamos, es decir, vamos, aquí vulgarmente se la conocía como gota fría, porque Ajá. se producía, efectivamente, como hay niveles altos, se producía ahí por el choque de temperaturas, se producía una depresión y entonces, claro, todo lo que había ahí en la atmósfera arriba, mucha nubosidad, pues cae de golpe, ¿no? Muy rápida. ¿Mm? Y es aislada porque no es un frente, es decir, se produce ahí como una especie de remolino. Sí, ¿Mm? efectivamente. Pero bueno, esto es como si nos dijeran que es raro que hay un huracán en Florida. Hombre, vamos a ver. Claro, ¿cómo que es raro que haya un huracán en Florida? Sabemos que todos los años viene la temporada de huracanes. Y hay años que son más flojitos y hay años donde se monta un huracán de estos que entra en tierra, no, digamos, no baja de intensidad y arrasa con todo lo que puede. Sí. O sea, Sí. es que, Ahora, por eso mi pregunta sobre la preparación, Juan Antonio, porque en el caso de los huracanes en la costa del Caribe, todos los años la temporada de huracanes genera muchos muertos en Estados Unidos, mientras que en Cuba, una isla pobre, con muchísimos menos mm, recursos, rara vez contabilizan muertos con los mismos huracanes, básicamente. Con lo cual, evidentemente, hay una preparación, no por excelencia de claro, pero recursos, sino por una mejor preparación que en los Estados Unidos de América. Por eso, Claro, pero la... a ver, es que hay veces que, ya te digo que yo podía hablar de protección civil, y de otros servicios, pero es más, cuando se habla de la unidad militar de emergencias, mira, si tiene que estar acudiendo a todo, pues tener una unidad militar que sea a nivel de brigada y por lo tanto tiene los efectivos que tiene, pues yo creo que son insuficientes. Es decir, entonces, yo creo que debería aumentarse quizás en efectivo bastante más. No digo ya como tiene el Ministerio de Emergencias de Rusia, que eso es todo un ejército. ¿Mm? Tiene desde toda una fuerza aérea de transporte, helicópteros, etcétera, etcétera. Es decir, quizás no estemos hablando de ese mismo nivel. Pero claro, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el fondo, todo esto de protección civil, de las unidades de emergencia de las comunidades autónomas, de los responsables de la evaluación de riesgos, todo esto al final, en el fondo, son chiringuitos donde enchufados de los distintos partidos se colocan para vivir bien y bueno, pues oye, a lo mejor con suerte estoy aquí 4 o 5 años y no hay ninguna gota fría de estas gordas, bueno, pues ya está, ¿no? Es decir, porque esto mismo, esta falta de previsión y de preparación ante las situaciones de emergencia no pasa solo con el tema de las riadas o inundaciones, pasa con los incendios forestales, pasa miremos lo que ocurrió, por ejemplo, con el volcán en la isla de Palma. Es decir, pasa en muchas situaciones. Menos mal que la península ibérica no es una zona de grandes catástrofes naturales. Menos mal, ¿no? Es decir, pero si no, esto sería dramático. Porque no, la seguridad es una cosa, mira, es una cosa en la cual pues hay gente que hace su agosto, o vive muy bien, cobra buenos sueldos, es decir, mientras que cuando llega la situación grave y llega el momento de la emergencia, pues al final se tira de lo mismo de siempre. ¿De qué? Pues de bomberos, de Guardia Civil, del Ejército y de voluntarios. Ya está. En eso estamos. Em,
Bueno, nuestro abrazo a las víctimas y a sus familiares, naturalmente. Y a propósito de España también, este domingo, después de esto sí comenzamos con Ucrania, con la OTAN y con temas un poco más geopolíticos a escala global, pero quiero tu visión, Juan Antonio, sobre lo sucedido el domingo en la manifestación por la paz en Madrid. ¿Participaste? ¿Qué pudiste presenciar ahí? ¿Qué análisis Hombre, pues realizas? mira, fue la primera, estaba convocada por la Junta Democrática que dirige Rubén Gisbert, que es otro compañero que tiene otro canal eh, muy, muy seguido aquí en España, al menos, ¿no? Creo que tiene cerca de 700.000 suscriptores, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de alguien con cierto, tiene un programa también en Negocios TV. Él es un hombre profundamente demócrata, en el sentido de que considera, y yo también, es decir, mucho consideramos que lo que no vivimos en una democracia, esto es todo una falsificación, ¿eh? Y bueno, él es seguidor de un politólogo español, ya fallecido, Antonio García Trevijano, y bueno, pues en su día García Trevijano pues creó la llamada Junta Democrática para coordinar las fuerzas de oposición al régimen de Franco, cuando estaba ya en sus últimos momentos, ¿no? Estamos hablando de los años 70 ya del pasado siglo, ¿no? En los últimos años ya del franquismo. Y bueno, pues Rubén Gisbert pues, quiere iniciar una aventura política un poco también en ese sentido, ¿no? De unificar a todas las fuerzas de oposición a este régimen en favor de una democracia de verdad, ¿no? Porque es que lo que hay aquí no es una democracia, ¿no? Es decir, esto es cualquier cosa. Uno lo llaman partitocracia, ¿no? Otros lo llamamos cleptocracia, entonces, algunos caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores, ¿no? O el gobierno de los ladrones, la cleptocracia, o el gobierno de los partidos, la partitocracia. En fin, hay muchas definiciones, o sea, muchas palabras para definir realmente lo que estamos viendo. Cualquiera menos democracia. ¿No? Eso sí que lo tenemos claro. Entonces, bueno, él viviendo lo que estamos viviendo, de que a los pueblos europeos, y en concreto al español, que es en el que me encuentro, nos están empujando a participar directa o indirectamente, por acción, omisión o silencio, en guerras que no son nuestras, ¿sí? Como la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio, pues era el momento de tomar una postura, ¿no? Y hacer, bueno, pues lo que decimos en muchos programas, como aquí, como en Negocios TV, como en distintos canales, el canal de Coronel Baños, en fin, todos los que estamos intentando dar una opinión crítica y distinta a lo que está ocurriendo, pues nos sumamos un poco a la convocatoria, ¿no? Y desde distintos puntos de vista políticos, ¿eh? No porque seamos de la Junta Democrática, ni mucho menos, ¿eh? Es decir, pero sí que consideramos que era una convocatoria que yo creo que había que responder a ella en base precisamente a que era por la paz, por la soberanía, ¿sí? Y en contra de unas guerras impuestas por quién, por quien ya sabemos que impone las guerras en Europa, la OTAN. Nada, la asistencia, como ya podemos imaginar, es la primera vez, no es que fuera muy grande, yo calculo entre 300, 400 personas, que para una primera marcha pues no estaba mal. Se acabó delante del Congreso de los Diputados, allí tomaron la palabra algún dirigente de Junta Democrática, no recuerdo ahí su nombre, también tomó la palabra Juan Antonio de Castro, que es colaborador nuestro en el instituto, y Guillermo Rocafort, que también es colaborador nuestro en el instituto, y son los y algún compañero más creo que habló. Y bueno, pues nada, acabó tranquilamente, muy rodeados de policías, eso sí, no nos dejaron llegar, no permitieron llegar hasta la puerta del Congreso de los Diputados, no sea que sus señorías se molesten, y nada, poco más. Es decir, bueno, yo creo que es el primer pasito, y esto será lento, ¿no? Es decir, será poco a poco, pero yo creo que hay que ir apoyando iniciativas como esta. Tuvo también Vanguardia Española de nuestro compañero Santiago Armesilla,
que se sumó a la convocatoria. Y en fin, yo espero que en Esto, futuro... Armesilla, alguien identificado con la izquierda, Gisbert Sí, con el sí, liberalismo, con lo cual evidentemente una convocatoria abierta desde lo ideológico en favor de la sí, paz. sí, bueno, hombre, yo fíjate, yo hice la marcha, la hice junto, por ejemplo, a Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida. Pues ya no lo es, ¿no? Pues fue diputado de Izquierda Unida, precisamente purgado de esas listas de Podemos por su postura en contra de la guerra de Ucrania, de la rusofobia y de lo que estaba ocurriendo en Donbass antes de la operación militar rusa, de lo que estaba ocurriendo en Donbass desde que comenzó la guerra realmente, el 2014, ¿no? Entonces, bueno, pues esto te da una idea de que efectivamente allí había gente de muy diverso color político, de muy diversas sensibilidades, había profesores y obreros, había jóvenes y gente más mayor. Es decir, bueno, yo creo que era una buena representación de lo que es la sociedad española, ¿no? Es decir, de la población española. Y nada, lo único que esperar es que la voz se vaya corriendo y en futuras iniciativas, pues la gente se vaya animando a participar. También es verdad que, claro, es decir, ¿quién ha podido ir? Pues los que vivíamos en Madrid, y que estamos más o menos informados por nuestros propios medios, porque evidentemente ningún medio generalista ha anunciado o ha dicho que iba a haber tal cosa. Claro, es decir, todo esto ha sido convocado vía redes sociales, nada más. Por eso digo que en ese sentido yo creo que está bastante bien. Bien. Bueno, muy, muy interesante el reporte. ¿Qué tal, Juan Antonio? Si comenzamos con la geopolítica pura y dura. em, con este disparador, acá una publicación de Corea del Norte, conocida como The Economist, semanario británico ultra archi atlantista, y ellos mismos con el siguiente titular, esto traducido al inglés, naturalmente: Ucrania ahora lucha por sobrevivir, no por ganar. Rusia está destruyendo las defensas ucranianas, bueno, según ellos, en algunas partes del campo de batalla, aunque en realidad no en algunas partes, sino en todo el frente. Verdaderos cambios propios quizás ya de la cercanía del punto de colapso. Juan Antonio, proliferan los reportes de poblados, pueblos, pequeñas ciudades tomadas, videos documentando el avance de columnas de tanques, algo no tan visto en esta guerra durante mucho tiempo. ¿Dónde aparecemos en este A momento? ver, es evidente. Mira, nosotros hoy publicábamos un reportaje que lo comenzamos así. Disculparnos porque ya no podemos seguir. Es decir, el ritmo en el que van cayendo poblaciones, en el que se van rompiendo trozos del frente, en el cual hoy cae una ciudad, mañana cae otra, en medio no sé qué, sabemos qué ha pasado, y se han bombardeado zonas de infraestructura en la retaguardia. Es decir, es imposible ya seguir el ritmo. Es decir, ya lo más que se puede hacer es vía canales de Telegram, en el cuales, bueno, pues simplemente mandas esa especie de como de telegrama, ¿no? Efectivamente, haciendo honor de telegrama diciendo, pues acaban de entrar las tropas rusas en tal población, acaban de entrar las tropas rusas en no sé dónde, ¿no? Han tomado la mina número 2 de cerca de Selidova, y así todo. Es imposible ya seguir el ritmo. ¿Qué indica esto? Indica que, para que nos hagamos una idea, es que ha habido puntos del frente que en horas se han avanzado hasta 8 kilómetros. Es decir, eso significa que no hay casi oposición. Algunas de las poblaciones se han tomado sin resistencia. Seridova, que es una ciudad de 25.000 habitantes, ¿eh? Está prácticamente intacta. Sí, sí, Casi no ha sí. habido combates. Es decir, no, es decir, la capacidad de resistencia ya empieza a ser cada vez más débil. Por lo tanto, efectivamente, el riesgo de colapso del frente empieza a ser ya significativo. Tan significativo que lo dicen los propios analistas y militares ucranianos. Es decir, están bastante alarmados y, de hecho, fijémonos un detalle. La región de Dnipro,
está justamente por encima de Zaporozhia y recorriendo el curso del río Dnieper, ¿vale? Bien, pues ese Oblak, esa región, ya las autoridades han determinado que se preparen para la defensa. ¿Qué significa esto? Que dan por hecho que no van a poder parar el avance ruso, y fijémonos la distancia que hay todavía. Aquí un video, esto de hoy, de preparación defensiva en esa zona, Sí, Juan sí. Antonio. Mm. A todavía cientos de kilómetros, ¿no? Pero Todavía bueno, todavía. ya Pero a la claro, es espera decir, de... sí, 180 kilómetros de tratado. Es decir, se prevé que va a ser imposible detener el avance, ¿no? Se avanza desde el sur, es decir, desde la zona entre Robotino y la cornisa que está más hacia el este, esa zona que había sido, pues la punta de lanza, ¿no?, de la ofensiva famosa del año 2023. Bueno, pues ahí todos aquellos pocos kilómetros que lograron recuperar los ucranianos no solo se han perdido, sino que ahora mismo las columnas avanzan hacia Zaporozhia, hacia la capital de la región. Desde Ugledar, una vez caída la ciudad, pues claro, no hay nada para parar el avance. En el norte, en Kharkov, también se ha avanzado en la zona de Ugledar ya Severodvinsk. bien lejos del frente, Juan Claro, Antonio, esto no, se avanza, increíble, claro. en días. Fíjate, es que hace 8 o 10 días que cayó Ugledar, ¿no? Bueno, Por pues eso. fijaros, claro, lo que ha avanzado ya todo el frente. Luego, esto significa la poca posibilidad que tienen de aguantar las unidades ucranianas. Evidentemente, ¿qué pasa? Pues pasa cosas que ya hemos explicado en este canal y en otros muchas veces, ¿no? Poco a poco, pues la tasa de reposición de las bajas no se cubre, poco a poco la tasa de avituallamiento, ¿no?, de sustitución de sistemas de armas, municiones, no se cubre, poco a poco la capacidad de aviación ucraniana va reduciéndose prácticamente a cero, poco a poco van viendo cada vez menos oficiales y veteranos, van tirando cada vez más de personas que movilizan en las calles a la fuerza, los mandan casi sin formación al frente, la moral cae, la moral es muy baja, no hay capacidad de resistencia, no hay reservas, porque las reservas las lanzaron en Kursk, donde ahora se encuentra la mitad del trozo que les queda en Kursk, se encuentran rodeados, es decir, con lo cual todo esto es un completo desastre, es un completo desastre. Parece ser que el propio Sirski, jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano, ha establecido que va a mandar por allá a la policía y demás para crear unidades de retaguardia para impedir que los soldados huyan del frente. Es decir, para dispararles. Y es que, claro, hoy nos enteramos de que en lo que va de año es que ha habido 100.000 desertores. 100.000 desertores, para que nos hagamos una idea, son aproximadamente 10 divisiones, unas 30 brigadas. Mirad, otro dato que nos indica ya cuál es la situación. El famoso plan de movilización que puso en marcha Zelensky preveía movilizar unos 200.000 soldados ucranianos para este final de año. Vale. Para el final de año queda 2 meses. Y entonces quieren movilizar 160.000. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lo que va de año solo han logrado 40.000. Por supuesto, es absolutamente ilusorio pensar que van a lograr movilizar esos 160.000. Es decir, están movilizando a las doctoras médicas, que son femeninas, para mandarlas al frente, porque no tienen médicos tácticos ya en el frente. Muchos de los heridos fallecen por falta de asistencia adecuada. En fin, esta es la situación operativa que tenemos, ¿no? El ejército ruso ha lanzado una ofensiva en cascada, lo han llamado así. Yo creo que no es nada nuevo, ¿no? Es decir,
Es decir, cuando tú vas, cae una posición muy fortificada y cae en un tiempo tal que al enemigo no le ha dado tiempo, valga la redundancia, a preparar otra línea de defensa, pues eso significa que la siguiente población cae inmediatamente también, porque no te da tiempo a preparar la defensa. Y eso es una cascada. También llamada la estrategia de los 1000 cortes, ¿no? La estrategia del salchichón. ¿Tú, el salchichón cómo se corta? Pues cortecito a cortecito, ¿eh? Pues esto es un poco Finito. así, ¿no? Claro, esto es un poco así, ¿no? Es decir, bueno, pues esta ofensiva en cascada va acelerándose, donde antes hay por ahí un gráfico muy majo, animado, un gráfico animado, que indica cómo ha ido la ofensiva en los últimos meses y cómo se va hacia Pocrops y cómo se va viendo la aceleración que hay en el último mes. O sea, pero a una velocidad, pero 5, 6, 8 veces más rápido de lo que era a principios de año, ¿no? Esto no es que ni los rusos han enviado más tropas, ni es que tengan un arma secreta, ni nada por el estilo. Simplemente es que la capacidad defensiva de todo otánico pues va disminuyendo. La capacidad de la moral de las tropas se va hundiendo. Las armas maravillosas, no hay ucraniano que no sepa ya que son un bluff, ¿no? Los AMX, o sea, perdón, los Abrams, pues se han convertido en piezas que van así las que son, vamos, las que no han quedado muy destrozadas, van a los museos rusos. Algún Abrams se ha logrado capturar intacto, lo cual se ha enviado a los ingenieros rusos. Los Leopard los vemos arder un día sí, el otro también. Los Challenger británicos, pues cada vez que los Hundidos en sacan, el barro. claro, Sí. cada vez que los sacan, los destruyen, pues que Juan Antonio, sobre no eso se ha una visto a ninguno pregunta. combatir. Oye, a ninguno se ha visto combatir, solo se ha visto Sobre destruir. eso una pregunta, sobre el armamento occidental. Eh, que la superioridad del armamento occidental representaba un mito, eso ya parece comprobado de cabo a rabo. Eso fuera de discusión. Ahora, como experto militar, ¿cómo conceptualizás militarmente a un tanque Abrams, un tanque Leopard, bueno, el británico, Challenger. el Challenger, ese para mí sencillamente malo, porque, bueno, ese sí, ese fuera Bueno, ¿cómo los conceptualizás con respecto a los tanques rusos? Porque aparentemente aparecen como inferiores. ¿Responde esto realmente a que estos tanques verdaderamente inferiores en su capacidad o aparece una cuestión de mala utilización o de una concepción de estos tanques para otro tipo de combate? Porque ahora parecen superados de punta a punta, del mito de la superioridad de este armamento a una superación total. Entonces, ¿eso porque realmente peores A o ver, porque mal utilizados? ¿Cuál, mira, cuál, cuál tu visión hay de esto? aspectos técnicos que influyen, ¿no? Por ejemplo, es decir, los tanques, tanto los Leopardos como el Abrams, son tanques muy pesados para determinados terrenos en Ucrania, sobre todo en determinadas épocas del año, porque se te hunden en el terreno o porque los puentes entre algunas carreteras no soportan cargas de 70 toneladas. Claro, es que son tanques muy pesados. Son buenos tanques. Yo, sabéis que, es decir, yo he servido en una unidad acorazada donde tienen el Leopard 2A6. Es un muy buen tanque. También es verdad que los años van pasando y ya son modelos que tienen sus 15, 20 años. Es decir, el Abrams creo que incluso algo más. Entonces, bueno, que al final, con las novedades que hay sobre los teatros de operaciones militares, pues te das cuenta que les faltan cosas, ¿no? Y así hemos visto tanto a los tanques rusos como a los occidentales con esas rejillas, ¿no? Antidrones y estas cosas, ¿no? Es decir, eso es Al normal. principio ridiculizadas, Sí, 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 se ridiculizadas veía mucho y por ahora los llevan sí, todos. Los llevan hasta sí, los sí. tanques israelíes para luchar contra los palestinos. Sí, sí, ahora los llevan todos. Es decir,
muy delicado. Evidentemente, esto al final habrá que establecer alguna serie de dispositivos que sacan ya de fábrica, con esa serie, ¿no?, de protecciones, ¿no? Bueno, son buenos tanques. Son tanques carísimos, muy caros. En esto los rusos llevan ventaja. Tienen tanques más ligeros, tienen tanques más baratos, más fáciles de mantener, de fabricar, necesitan menos personal. Por ejemplo, la gente no sabe que tanto el Leopard como el Abrams necesita 4 personas, o sea, 4 tanquistas: conductor, tirador, el municionador y el jefe del carro. Los tanques rusos necesitan 3. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que cada 3 tanques tienes una tripulación nueva para el 4 tanque, mientras que los tanques occidentales no. Los que son menos pesados, no, es decir, están, claro, están adaptados a unos terrenos que esos son los que se los iba a utilizar el Pacto de Varsovia, por los terrenos europeos. Por lo tanto, es decir, se sabe, pues bueno, cuánto pueden aguantar los puentes, cuánto pueden hundirse en el barro, la munición reactiva, es decir, que se utiliza mucho por los tanques de la antigua Unión Soviética y ahora rusos, que no tienen los tanques occidentales. Hemos visto a los Abrams con la munición reactiva de los T-80 o de los T-72. Es que es un ridículo. La munición reactiva, para quien no lo conozca, son una especie de cargas explosivas que rodean, cubren todo el tanque, de tal manera que cuando un misil antitanque se acerca, se detecta por esa munición explota y hace que el misil antitanque explote sin impactar en el carro. Entonces, bueno, pues es decir, esto lo hemos visto los Abrams con la munición reactiva de los tanques rusos. Esto es, de verdad, es hacer el ridículo. Es hacer el ridículo. Pero bueno, luego aparte de eso, aparte de estas cuestiones tácticas y técnicas, hay, claro, una cuestión operativa, y es cómo se utiliza el arma acorazada. Entonces, hoy día, teniendo en cuenta que vivimos en la época de los drones, sí, pero ya vivíamos también en la época de los helicópteros de ataque, de la aviación con misiles dirigidos, es decir, a ver, de sistemas antitanque muy, muy bien perfeccionados, ¿no? Entonces, el arma acorazada ya no se puede utilizar alegremente, decir, lanzo los tanques sin más, por el campo, porque lo más probable es que no llegues a ningún sitio. Ahora mismo el campo de batalla es un campo que va por capas. Y tú tienes que cuando lanzas una ofensiva o estás en una acción operativa sobre el territorio, claro, los tanques y la infantería va sobre el terreno, es decir, en la capa que toca tierra. Pero tú tienes que tener dominada la siguiente capa de media altura, por ejemplo, con drones, con helicópteros de ataque, y tú tienes que tener apoyo aéreo. Porque si no, la artillería desde lejos, tú tienes que tener apoyo aéreo para interceptar, detectar dónde están las baterías de artillería, intentar utilizarlas donde están los radares, o incluso hacer frente a los helicópteros de ataque y aviones de los enemigos. Luego, tú no puedes lanzar hoy día una ofensiva blindada sin contar que tienes que tener controlada todas las capas del terreno de operaciones, del campo de batalla. Además, es necesario tener inteligencia de señales, guerra electrónica, por supuesto, artillería de campaña para cubrir en un momento determinado las necesidades del avance. Es decir, entonces, no solamente son los tanques, ¿no? Los tanques, los vehículos blindados de infantería o de caballería, la artillería. O sea, ahora mismo es todo un sistema de armas combinadas. Entonces, a las unidades militares hay que entrenarlas en esos sistemas de armas combinadas. Y si no, estás abocado al fracaso. Porque en el fondo, por sí sola, cada una de esas cosas,
de esos sistemas de armas son muy frágiles. Un tanque en el campo de batalla, si no tiene más apoyo, además, basta un señor con un arma antitanque que la lleva en el hombro, ¿eh? No hace falta más. Y la zumbó al tanque y se acabó ahí. Como poco lo inutilizas, lo más probable es que incluso lo destruyas. Entonces, las unidades militares tienen que ser unidades muy bien formadas o muy bien dirigidas, aunque tengas personal de reemplazo o tengas personal que sea novato, sí que tienen que ser muy unidades cohesionadas en sistemas de armas combinadas. Saber cómo manejarse, teniendo en cuenta que no solo hay las unidades sobre tierra, sino que hay una capa de drones, helicópteros y demás, que hay una capa de aviación, que además tienes unas unidades de retaguardia necesarias de actividad de campaña y demás, de guerra electrónica, etcétera, etcétera. Y eso tienes que tener el personal formado para ello. Y cohesionado. Y han tenido que entrenar y saber manejarse en las mallas de comunicaciones entre los distintos sistemas. O sea, ¿no? Es decir, hay que tener un sistema de gestión de campo de batalla que se dice, donde en unos ordenadores tú más o menos puedes manejar lo que es el campo de batalla, porque ya no es un campo de batalla de 500 metros donde ves al enemigo, no, que te están disparando desde 30 kilómetros, la artillería. Tú tienes que tener un sistema de gestión del campo de batalla que tiene que tener una profundidad posiblemente mínimo de 30 kilómetros. Entonces, todo esto hace que, tal como ha utilizado el ejército ucraniano, siguiendo las doctrinas OTAN, no la doctrina soviética, siguiendo las doctrinas OTAN, tal como ha utilizado el arma acorazada, el arma blindada, pues ha sido un desastre, pero igual que ha utilizado la artillería occidental y los tanques occidentales, y es que no, es decir, es un problema de que unidades basadas en sistemas de armas combinadas, en batallones de armas combinadas, no es una cosa que tú lo puedas conformar en 2 días. Necesitas, sobre todo, tienes que tener oficiales y suboficiales bien formados. Porque al soldado se lo puedes explicar, su función va a ser muy limitada y le puedes explicar lo que tiene que hacer en ese momento. Y en unas pocas semanas, pues vale, ya ha aprendido lo que tiene que aprender, pero el suboficial va a tener que llevar desde un pelotón a una compañía, prácticamente. Y los oficiales de una compañía hasta un batallón. Y luego más arriba, a nivel ya de regimiento, brigadas o divisiones, tienes que tener unos estados mayores. Estados mayores que no vale que simplemente hayan hecho, bueno, pues su formación militar básica, ¿no? Tienes que tener gente que va a saber de guerra electrónica, que tiene que saber de pilotos de drones, o sea, de unidades de pilotos de drones, que tiene que saber de coordinar todos los movimientos en un sistema informático de gestión del campo de batalla. O sea, y esto, mucho me temo que ni las unidades de la OTAN están preparadas para eso, algunas pocas, pero desde luego no para una guerra de la envergadura en la que se ha convertido la de Ucrania y en la que podría convertirse si esto se extendiera a una guerra más generalizada, ¿no? Por la OTAN. Sí, realizaba la pregunta sobre los tanques, Juan Antonio, porque en varias entrevistas con militares chilenos, argentinos, españoles, todos ellos caracterizaban a los tanques Leopard como muy buenos tanques. No del Abrams escuchadas cosas bastante peores por el problema del motor, no un motor diésel, sino un motor con turbina y problemas mecánicos. No, Y de y los el combustible, que es combustible de eh, avión, es un queroseno. y ¿No? exactamente, y con un consumo tremendo y problemas con los filtros de aire. Bueno, quitando ese y quitando también el Challenger con un peso completamente excesivo. Y de hecho, aquí presentamos una vez una nota, una columna de Sun. En la cual querían presentar al Challenger como el tanque milagroso y cuando acompañaban a un grupo de entrenamiento, presumiblemente en Rumania o en Polonia, el propio tanque aparecía hundido en el barrio en las maniobras de entrenamiento y debían llamar a otro. Bueno, querían una cosa de propaganda y protagonizaban un desastre, algo muy embarazoso. Pero sobre el Leopard, recuerdo haber recogido buenas opiniones de militares activos y retirados,
pero acá parecen superados. Pero vos estás respondiendo que el problema no responde tanto, no lo genera el tanque en sí, sino la falta de la formación y, bueno, y de los recursos humanos para la utilización en sistemas de armas combinadas de esos tanques. Claro, fíjate, por ejemplo, en la brigada acorazada en la que yo me parte, una tripulación de un tanque Leopard, es que, es decir, realmente no estaba formada si no llevaba ya 2 años de instrucción en el tanque. Pero no, porque no es solamente el tanque, es que tienes que, aparte de saberlo manejar, municionar, en fin, mantener, tener al menos conocimiento de primer escalón, ¿no? De mantenimiento, ¿no? Es decir, es que aparte de eso, tú tienes que coordinarte a nivel de escuadrón, a nivel de batallón, claro, es decir, porque un tanque no va solo. Un tanque es un muerto ahí en medio del campo de batalla. Es un objetivo fácil. Un tanque es imparable cuando lo que va es una unidad de tanques con sus vehículos de infantería, donde va la infantería, y va apoyado por la artillería de campaña, va apoyado por la guerra electrónica, va apoyado por los helicópteros, los drones de reconocimiento, los zapadores que han ido abriendo camino o han ido desminando. Es decir, cuando tienes, cuando tienes todo ese tipo de sistema de armas combinadas, que es lo que le da seguridad al tanque y lo que le hace efectivamente ser un arma terrible. Entonces, claro, es decir, en ese sentido, yo creo, por al menos para el escenario europeo, una guerra convencional prolongada, los tanques rusos son mucho mejores, están mucho mejor adaptados. Necesitan menos personal, más fáciles de manejar. Fíjate, el municionamiento es automático. Por eso Ahí a la necesitan vista en el video. claro, por eso necesitan un tanquista menos. Es automático. Hay un tirador que fue de carro, que a las comunicaciones y el conductor. Ya está. Mientras que aquí, en el Leopard y en el resto de los tanques occidentales, tiene que haber un tanquista que es el que tiene que coger el obús y cargarlo. Es el sistema de carga Claro, automático, cargo ahí a la automático, vista. ¿no? Bueno, esto no lo tiene ningún tanque occidental. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira. Increíble, ¿no? Es Las armas tan increíble. Pero desarrolladas con así un es muchacho. decir, así es, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, pues como esto, pues tantas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un T-72, un T-80, pueden decir, hombre, son tanques ya con sus años. Sí, pero es un tanque que si se le rompe unas zapatillas o algún eslabón de la cadena, los propios tanquistas lo pueden arreglar sencillamente. Y si hay que cambiarle un carburador al motor, los propios tanquistas lo pueden hacer. Es decir, es como ese coche que tiene sus años y durará y durará y durará porque tú mismo lo arreglas. Porque sabes, conoces. Ahí los tres tanquistas, Juan Antonio, como Claro, vos recién sí, sí, referenciabas, tres, sí. no cuatro. Claro, claro. Entonces tú conoces la máquina y sabes cómo arreglarla. Un Leopard es muy difícil de que en la zona de combate tú lo puedas reparar. Ya no te digo nada, un Abrams, eso es prácticamente imposible que tú lo puedas reparar. Con lo cual, tú imagínate, tienes que llevar, donde lleves un escuadrón de Leopard o de Abrams, tienes que llevar vehículos de rescate, de retirada, si le han dado o se ha averiado, tienes que llevártelo, ¿no? Tienes que llevar vehículos de rescate. Tienes que llevar unidades de avituallamiento de combustible, o sea, camiones, ¿eh? Eh, más que los tanques rusos, porque además es de un combustible muy determinado en el caso del Abrams, o gasta muchísimo como el Leopard, ¿no? Entonces tienes que ir con todo eso detrás. Tienes que ir con el municionamiento, con la munición, porque esto da para tirar, ¿qué? 70 tiros, 72 tiros, 90 en el mejor de los casos. En el momento que ya has hecho esos 70, 80 disparos, con alguno tienes que quedar, pues tienes que defenderte en algún momento de forma imprevista, te tienen que venir a municionar o retirarte. Lo cual, es decir, lanzar una unidad de tanques es una cosa compleja y necesitas mucha logística, cosa que ahora también
empieza a fallarle mucho al ejército ucraniano. Sí. De hecho, recuerdo cosas leídas, Juan Antonio, sobre el avance de los Abrams en la famosa Operación Tormenta del Desierto, Mm. presentada todo el tiempo como antecedente de la supremacía militar estadounidense, cuando recorrían el desierto prácticamente a máxima velocidad, En una sin carretera, resistencia. en una carretera, Claro, claro, y debían realizar pausas en el avance por falta de combustible hasta la llegada de los claro. camiones cisterna detrás de ellos. Con lo cual, bueno, un problema logístico muy, muy Claro, grande, ¿no? Para a los ver, hay que, Abrams. hay que darse cuenta que, mira, en los ejércitos occidentales, por cada combatiente que hay en primera línea, hay entre 3 y 10 combatientes en retaguardia, o sea, soldados en retaguardia, para toda clase de servicios, fundamentalmente la logística. ¿Mm? Logística, ingenieros, sanidad militar, en fin, toda clase de servicios, intendencia, en fin, son muchos servicios. Entonces, pues el norteamericano es el que más. Aproximadamente por cada soldado, estamos entre 7 8 soldados en frente, 7 8 en servicios de apoyo o retaguardia. Claro, imaginaros lo que es eso. Que para lanzar una ofensiva de 50.000 hombres, es que tienes que tener, ¿qué? 300.000 tíos ya preparados para mantener toda esa logística, todos esos escalones de mantenimiento, todo el habituallamiento, el combustible, la sanidad militar. Sí. Es que, decir, El, la el guerra, otro la día, guerra, mira, la guerra siempre, lo repetiré, es decir, siempre contar con que se puede definir como administración de recursos. La guerra es administración de recursos. Lo otro es Hollywood. Lo otro es Hollywood. La guerra es administración de recursos. Y claro, el problema de administrar recursos es que lo primero que tienes que tener son los recursos. Y cuando los recursos te empiezan a fallar, entonces, amigo mío, hay que ir preparándose para ver cómo minimizamos los daños y llegamos a un armisticio lo antes posible, antes de que la situación todavía empeore más. Eso es así, lamentablemente es así. Uno puede ser muy romántico y decir, vamos a la guerra total, y aquí como en Numancia o en Berlín, hasta el último momento, ¿no? Es decir, pero eso no solamente no tiene resultado, sino que además deja un daño al país que es mucho mayor que el armisticio cuando llega el momento en el que ves que ya es imposible, porque al final son matemáticas. Es que, es decir, le llaman el arte de la guerra, pero al final es una ciencia de gestión de recursos y de sistemas y de hombres. Entonces, se depende cómo tú sepas y puedas administrar esos recursos que tienes, ¿eh? Es lo que te puede ayudar bueno, pues a pasar el trance de una situación bélica. Si no, es decir, lo lamentable de esto es que hay programas míos con Miguel Ruiz y otros compañeros, ¿no? Es decir, que es que esto veníamos diciéndolo ya desde comienzo bueno, a mediados de 2022, en comienzos de 2023, y ya hablábamos de esto va a ser una guerra larga de desgaste, porque yo recuerdo en esos primeros meses, la pregunta que todo el mundo me decía, bueno, ¿y cuánto va a durar esto? 2 meses, 3 meses. Claro, éramos muy pocos los que sosteníamos, no, esto va a durar. Va a durar porque una guerra ya convencional de este tipo es una guerra de desgaste. Y bueno, pues hasta que se desgaste. Hasta que ese desgaste lleve al convencimiento de que ya es inútil mantenerlo porque el daño va a ser mayor del posible beneficio que puedas conseguir. ¿eh? Y sabíamos que este punto iba a llegar. Al punto que estamos llegando ahora, íbamos a llegar. recién con tus palabras recordaba una entrevista del coronel MacGregor la semana pasada en la cual refunfuñaba contra los contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque claro, en Estados Unidos todo ese ejército de acompañamiento de logística, el cual debe acompañar a la, a la vanguardia de las, ¿no? A los Claro. soldados en el frente,
está presente también, pero no como parte regular de las Fuerzas Armadas, sino como contratistas. Y él Claro, recordaba que esto que esto estaba presente desde, por ejemplo, una intervención militar de Estados Unidos en 1920, que por cada soldado, 8 contratistas, y él refunfuñaba, no podemos realizar una guerra sin 8 contratistas por soldado. Y todo el negocio de corrupción detrás de esto, claro, claro, y las obviamente. comisiones y todo, claro, claro. Es decir, es que desde la acción de campaña para que el soldado coma, hasta el pequeño botiquín, hasta pues es la linternita que lleva una luz roja para que no te detecten por la noche los francotiradores. Es que es mucho y muy diverso material que lógicamente va a fabricantes. Fabricantes que lógicamente lo tienen que llevar y mantener, porque a la linternita se le funde la bombilla, porque las pilas se acaban. Hay que llevar pilas al frente y agua potable. Hay que rellenar las cantimploras. Es decir, de verdad que cuando uno, joder, lo bueno sería que cualquiera tuviera la oportunidad en su vida, hombre, aquellos que han hecho servicio militar lo saben, ¿no? Pero que cualquiera tuviera la oportunidad en su vida de decir, bueno, pues voy a estar 10 días de maniobras militares simplemente para tener conocimiento de lo complejo que es todo eso. ¿Sabes lo que es mantener una brigada como la mía eran 3.000 y pico hombres efectivos? Yo en el campo de maniobra he estado atascado, como si estuviera en hora punta entrando en Madrid o en una gran capital. Atascado por la cantidad de vehículos de todo tipo que tienen que acompañar a las unidades blindadas. De piezas de herramientas, o sea, de piezas y herramientas para el mantenimiento, de intendencia de todo tipo, logística pues eso, de unas pilas hasta las baterías de los sistemas de comunicaciones, hasta la antena que se ha partido, es decir, todo, todo. O sea, botiquines, puestos de medicina táctica, helicópteros de rescate y salvamento, helicópteros de ataque, combustible que hay que llevar para todos los vehículos. Claro, y todo eso lo llevan personas, lo llevan soldados. Entonces, cuanto más complejo es un ejército, pues claro, más necesita de toda esa parte que no está en primera línea combatiendo. Y en ese sentido, a ver, claro, a mí me dicen, un tanque más fácil de fabricar, más barato de fabricar, que necesita menos tanquistas para manejarlo. Pues ya está. Siempre va a ser más útil en una guerra prolongada de desgaste que un maravilloso Abrams de 72 toneladas, muy vistoso cuando lo ves en las fotos, pero que luego los filtros de aire se le fastidian cada 2 por 3, el motor es muy delicado, el combustible es especial, el cañón no te aguanta más allá de 3 días de combate, lo tienes que estar municionando cada momento. Como se le caiga la cadena, ya tienen que venir un vehículo de rescate, hay que subirle un camión góndola, llévate el camión góndola, llévate el camión góndola con el carro, llévalo a donde esté el segundo escalón de mantenimiento. Entonces, claro, es mejor un tanque que dices, bueno, pues mira, por lo menos el primer escalón de mantenimiento que lo tenga en el frente, lo puedo arreglar allí. ¿Y qué utiliza? Gasoil vulgar del que encuentras en la gasolinera. ¿Y cuánta gente necesito? Uno menos. Por lo tanto, cada 3 tanques tengo una tripulación más. Es que bien sencillo. Juan Antonio, además de toda de esta explicación, presenciamos también una derrota doctrinal de la OTAN en cierta medida, porque recuerdo que en el inicio de la guerra, con la aparición de los drones y un montón de cosas nuevas, en realidad quizás no tan nuevas, pero olvidadas en cierta medida, los propios rusos, cuando realizaban los avances con largas columnas de tanques, ¿sí? Eh, protagonizaron situaciones complejas, con emboscadas, pero pudieron
realizar un aprendizaje de eso, rectificar, reacomodar su forma de desarrollo de las operaciones militares y hoy aparecen abiertamente superiores. Las tropas, el ejército ucraniano de la OTAN no pudo realizar este cambio, por lo menos no tan bien como los rusos. Puede que los altos mandos de la OTAN hayan acompañado una doctrina superada con esto Yo, de esto de las guerras sí, de avance territoriales, de proyección de poder en un conflicto distinto. te entiendo, te entiendo. Yo creo que, y esto ya es una opinión que la tengo que madurar más, porque lógicamente la guerra está en curso y de aquí saldrán muchas enseñanzas, al futuro, sin lugar a dudas. Yo creo que, en parte, por ejemplo, el ejército ruso yo creo que no ha cambiado de doctrina, ha tenido que cambiar tácticas. ¿Por qué? Porque el campo de batalla tenía cosas nuevas, los drones, más guerra electrónica, sistema de visión nocturna, bueno, todo este tipo de cosas, sobre todo de la tecnología, ¿no? Es decir, la utilización de sistemas de gestión del campo de batalla basados en inteligencia artificial, en fin, todo este tipo de cosas que se van poniendo en marcha que te obligan a adaptarte, pero como si en vez de ir por una zona de bosque, mañana tienes que ir por un desierto o por una zona pantanosa. Tienes que adaptarte. Claro, si tengo que atravesar una cordillera con picarachos de 4.000 metros de altura, mira, no, los tanques no van a ir los primeros. ¿Dónde los voy a meter? Primero tendré que tomarlo y buscar un paso donde poder meter los tanques. Claro, es decir, entonces tú te tienes que adaptar al campo de batalla. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha ido haciendo muy bien Héctor Rus a lo largo de esta guerra de desgaste, y a veces ha tenido que aprender a base de palos, porque se ha llevado algún palo, precisamente como tú decías, por emboscadas y situaciones que no previstas, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que ha tenido que aprender es cómo adaptarse en base a su doctrina, cómo adaptarse a las modificaciones en el teatro de operaciones. El problema de la OTAN creo que es un problema más grave, porque sí es de doctrina. Sí que es de ellos no, vamos, es que no lo han estudiado desde hace décadas, porque para ellos era impensable, sobre todo ya a partir de los años, bueno, de la extensión de los 80, pero sobre todo a partir de los años 90, era impensable que se volviera una guerra industrial de desgaste. Con lo cual, bueno, pues una fuerza armada era una cosa que tú ibas a utilizar siempre con una gran superioridad sobre el enemigo, de forma en un tiempo corto, relativamente corto, un mes, 2 meses, 3 meses, un tiempo relativamente corto, con la utilización de sistemas de armas de alta tecnología muy caros, y ya está, hasta conseguir, bueno, pues doblegar, ¿no?, la capacidad del enemigo de poder seguir combatiendo. Ejemplo, que Irak, Afganistán, Libia, vale, eso valía para esos 3 primeros meses. Una vez que habías conseguido la victoria, entre comillas, se producía la insurgencia y se entraba en una guerra de desgaste, fuera por los guerrilleros afganos, por la insurgencia de las milicias en Irak, por los señores de la guerra en Sudán, me da igual, hay ejemplos para todos los gustos. Y a partir de ahí, desgaste, desgaste, desgaste. Y el desgaste acaba saliendo de forma bochornosa y corriendo de Kabul. Esa es la imagen, ¿no? Y la gente tirándose desde las ruedas de los aviones, cayendo de las ruedas de los aviones, porque abandonaban a su propia gente allí. Ese es. Entonces, yo esto entiendo que es un problema de doctrina, porque si la doctrina OTAN hubiese sido el día de mañana podemos vernos ante una guerra industrial de desgaste, nunca se hubiera dejado que desapareciera la industria militar, la producción de munición, los sistemas de armas baratos y de fácil manejo y construcción, y la formación de una masa humana suficiente para sostener una guerra de desgaste. Nada de eso hay en los países de la OTAN y se está viendo.
la incapacidad absoluta de ya poder seguir el ritmo de desgaste que tiene la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque esto ya no estaba en los libros de doctrina militar de alto operativo dentro de los manuales de la OTAN. Mientras que en el caso ruso sí. Seguían con la vieja doctrina de la guerra de desgaste, de fase de absorción, punto de ruptura o operaciones en profundidad. Una vez que se produjera el colapso. ¿Que se han tenido que adaptar a las novedades del campo de batalla? Claro que sí. Todos los ejércitos, todo el mundo, a lo largo de toda la historia, siempre se han tenido que adaptar a las novedades en el campo de batalla. Es la historia misma del arte militar, vamos. Sí, sí. Una última pregunta sobre Ucrania y sobre estrategia y táctica militar y después podemos comenzar con la cuestión de la OTAN. Por cierto, a los demoledores y a las demoledoras, por favor, acompáñennos con el like. Más de 2.500 personas conectadas y apenas por ahora 1.300 likes. Recuerden que eso, el like, el pulgar arriba, nos ayuda en la difusión y por ende contra la censura. Así que encarecidamente nuestro pedido de que nos acompañen de esa manera. Juan Antonio, una última pregunta sobre estrategia militar a partir de algo leído últimamente en foros de debate de estrategas militares. Hasta ahora, los conocedores, por lo menos con perspectiva crítica, vaticinaban lo siguiente en cuanto a los próximos pasos. Una vez tomado Pokrovsk, algo inevitable, más allá del tiempo y las discusiones sobre cuánto tiempo, tarde o temprano Pokrovsk tomado, y a partir de ahí Rusia va a comenzar la captura del sur y del norte de Donetsk como próximos pasos y Zaporizhia. Eso lo creído por la gran mayoría de los analistas militares críticos hasta hace poco tiempo, pero de repente hace 1 o 2 semanas apareció una nueva versión o alguna especulación de algún analista bastante de la época soviética, con la idea de que una vez caído Pokrovsk y de alguna manera aprovechando, capitalizando esa ruptura en términos operativos, en términos logísticos, podría comenzar entonces Rusia un avance directo en profundidad Sí. hacia Dnipro sin la captura anterior de las márgenes de los flancos. ¿Un delirio esto o algo pensable? No, no es un delirio. Lo que pasa es que eso depende de varios factores. Evidentemente, si tú tienes fuerzas de reserva suficiente y lanzas una operación en profundidad, tienes que abrirte a los flancos. Con lo cual, es decir, tú puedes poner el foco en Dnipropetrovsk, Dnipro, la ciudad, para llegar al Dnieper, una expansión hacia el flanco sur para tomar Zaporozhia, mientras que el ejército del sur avanza, y un flanco hacia el norte para, una vez tomada Kupiansk en el norte, las fuerzas puedan rodear Kharkov. Entonces, ¿esto qué crearía? Hombre, crearía el derrumbe general de todo el frente ucraniano. El derrumbe general, porque habría decenas de unidades ucranianas que tendrían que retirarse rápidamente hacia el Dnieper, porque si no correrían el peligro de quedar cercadas y destruidas, o rendirse, y porque además, cuando se dice hay que preparar la defensa en Dnipro, ¿no? ¿Con qué lo vas a preparar? ¿Qué reservas te quedan? Unidades de defensa territorial, movilizados a la fuerza hace 2 días. Entonces tendrías que retirar. Es decir, si tú lanzas eso, tendrían que retirar un montón de unidades por esas 2 razones, para no quedar rodeadas y porque se necesitarían precisamente para intentar tapar esa ofensiva en profundidad. Con lo cual te dejarían desguarnecido todo lo que queda de frente del Donbass, Kharkov, quizás Tasumi. Es decir, entonces, ahora bien, esa operación, que es audaz, se puede hacer sí si el Estado Mayor ruso tiene información buena de que la capacidad del ejército ucraniano está empezando ya a bajar a unos niveles que saben que no va a poder
hacer una defensa eficaz a una operación en profundidad. Porque si no es arriesgado, porque te pueden atacar por los flancos. Si te lanzas de frente hacia el Dnieper, claro, tú tienes ahí unos flancos desguarnecidos, al norte y al sur. Es decir, de alguna forma los tienes que tener cubiertos. Luego solamente hay una posibilidad de que los tengas cubiertos con esta garantía. Es saber que tú te vas a poder extender también hacia norte y sur, porque no vas a encontrar mucha resistencia. Es decir, que, bueno, yo no sé cuál será realmente la operación que... A ver, yo creo que antes de lanzar una operación en profundidad intentará la liberación final de todo el Donbass. Y de lo que queda de Zaporozhye. Yo creo eso. Luego, hay muchas posibles opciones. Kharkov, evidentemente, está ahí. Yo creo que es una de las posibilidades más fehacientes, porque además es la segunda ciudad en importancia y además una ciudad muy industrial y además de Ucrania. Y sería un golpe moral terrible para el régimen. Y luego, bueno, pues veríamos qué posibilidades, una vez tomadas de la Zaporozhye capital, hay que tener en cuenta que quedarían 58 kilómetros hasta Odessa, 58 kilómetros, a 58 kilómetros de Odessa están las tropas rusas. Habría muchas opciones, es decir, no sé qué plan. Yo estoy completamente seguro que el Estado ruso ahora mismo tiene varios planes. E implantará o desarrollará aquel que considere en cada momento más adecuado en función de que sea más sencillo, que implique menos bajas y menor desgaste. Y, por supuesto, que implique mayores bajas y mayor desgaste al ejército enemigo, porque esto es, lamentablemente, la guerra es así. Con lo cual, yo creo que no es que sea una especulación alocada ni nada, ¿no? Sino simplemente que para saber si va a ser una opción u otra de las que se pueden lanzar, habría que tener muchos más datos, que posiblemente el Estado Mayor ruso sí disponga de ellos, quizá no completamente, pero dispondrá de mucho más datos de los que podemos disponer nosotros y por lo tanto tendrán una visión más clara. Nosotros lo más que podemos hacer ahora mismo es especular con las posibilidades que pueda haber. Lo que no veo por ningún sitio, por mucho que lo haga un analista occidental de los que deben utilizar sustancias psicotrópicas, es que puede haber una ofensiva ucraniana en los próximos meses. Yo creo que eso ya a estas alturas podemos irlo descartando porque es que no hay, es que no veo posibilidad ya. Hasta ahora, Juan Antonio, nuestras especulaciones bastante acertadas a lo largo de estos más de 2 años y medio de guerra, ¿no? Nosotros carecemos de los planes naturalmente, pero la mirada en general... Claro, no, hombre, y precisamente como carecemos los planes y también el enemigo actúa, pues es muy fácil, por ejemplo, equivocarse en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuánto va a tardar, por ejemplo, en caer Pokros? Pues lo mismo puede tardar un mes o dos, entre un mes y 3 meses. ¿Por qué? Porque es una ciudad grande, está muy fortificada, es muy estratégica, han mandado allí lo que puedamente tenían ya para intentar defender Pokrovsk, porque la caída de Pokrovsk es un problemón ya. Si Selidov ha sido un problema y otras anteriores es un problema, Pokrovsk es un problemón. Entonces, bueno, pues depende de lo que sea capaz de resistir ya el ejército ucraniano en estas circunstancias, ¿no? Fíjate, Selidova se pensaba que podía ser más de un mes y se ha caído en 8 días. Chasov Yar podemos pensar que igual caían un par de semanas y lleva un mes y pico. O sea, eso es que ahí te puedes equivocar porque hay muchos factores. Es decir, hay que tener en cuenta que la guerra tiene un nivel de incertidumbre muy alto. Es una actividad humana en el cual, oye, pues, es como el campesino cuando siembra para la cosecha, tiene un cierto nivel de incertidumbre. Es decir, porque si no llueve lo suficiente, pues va a tener sequía, no va a sacar la misma cosecha, ¿no? Pero digamos que son unas pocas variables las que están en esa incertidumbre. Cuando el campesino ve llover y demás, dice, ya sé que voy a tener buena cosecha. Porque bueno, puede venir una enfermedad, ¿no? de las plantas, ¿no? Pero ya sé que va a tener una buena cosecha. Bueno, pues pensar que en la guerra esas variables son muchas más. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre se va multiplicando.
Y entonces esto hace que, oye, pues en un momento determinado, pues haya momentos en los que el avance se ralentice y otros en los que se acelere. Pero la cuestión para analizar no es qué está pasando hoy o ayer y hoy, no, es cuál es la tendencia que se viene viendo desde el último hito. El último hito fue el fracaso de la ofensiva ucraniana de primavera, verano, otoño del año pasado. A partir de ahí cambió la iniciativa estratégica, pasó a manos rusas y desde entonces no la ha perdido y el avance se acelera. Eso es lo que hay que analizar. Si tú ves que esto sigue ocurriendo y mañana no se produce ninguna situación que implique que la iniciativa estratégica cambie, pues esto es lo que va a continuar pasando. Claro, dependiendo de la variable, podremos pues, equivocarnos en cuanto si se tardará más, se tardará menos. Si se avanzará por aquí o se avanzará por allá. Pero lo que podemos estar seguros es que si la iniciativa estratégica la tienen los rusos, van a seguir avanzando. Y si además yo veo que a lo largo de los meses el avance cada vez más rápido, pues puedo asegurar que el avance dentro de un mes será más rápido. Porque al final, ya digo, es administración de recursos y es una cuestión matemática, de tablas matemáticas. Yo sé que esto puede resultar un poco, no sé, claro, con lo que creen que la guerra es Hollywood, ¿no? Y que Vietnam era la cabalgada de las Valquirias en el helicóptero. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que, no, es que al final son matemáticas. Son matemáticas. Y disposición de recursos humanos, recursos materiales, sistemas de armas, municionamiento, combustibles, capacidad industrial, capacidad de aguante social, de que se mantenga la producción, se mantenga bueno, pues el sistema que mantiene todo Estado, ¿no? Los servicios públicos, la sanidad, es decir, que se pueda mantener eso porque las familias de los soldados tienen que seguir viviendo. Es decir, que se pueda pagar a los soldados, porque su familia tiene que seguir viviendo, tienen que comer todos los días. Entonces, es decir, organizar una economía de guerra no es una cosa sencilla, es una cosa complicada y también conlleva mucha incertidumbre. Entonces, bueno, pues bueno, uno, claro, si tiene en cuenta todo esto y ver cuáles son las tendencias y las circunstancias que se vienen dando desde el último hito, pues vemos que después de aquello fue caer Bamut, fue caer Albiezca, bueno, perdón, Bamut fue antes, fue simultáneo, pues fue caer Albiezca, Ocheterino, y ha sido una cascada, hasta que esta semana han caído Gorniak, Selidova, y yo estoy seguro que en los próximos días pues veremos caer o Torex, o Sivers, o Kupiansk, o Pokrovsk, o sea, cualquiera de estas cosas. O seguirá avanzándose por Ugler hacia el norte y entonces atacará Kurakova por fuera del sur, se quedarán rodeados, cada vez hay posibilidad de hacer bolsas más grandes, de unidades cercadas, porque el avance es más rápido, porque no le da tiempo a estas unidades a retirarse y organizar líneas de defensa, porque el avance es más rápido. Entonces, cuando ya ves todo esto, empiezas ya a pensar el frente se está desmoronando. Quizás empieza a desmoronarse lentamente y esa lentitud irá desapareciendo y se hará un desmoronamiento más rápido y habrá un momento en que habrá un colapso. Bien. Por aquí una pregunta de Tito Rodríguez, pero las preguntas las respondemos sobre el final. Quería comenzar el último tema de esta conversación, Juan Antonio, con la cuestión de la OTAN. ¿Está comenzando el final de la OTAN? ¿Presenciamos el inicio de un camino, por lo menos hacia una reestructuración de la OTAN o no? Vamos a ver. Voy a obviar mis deseos. Mi deseo es que desapareciera mañana mismo. O si puede, posible esta noche. Aquí, yo creo que, a ver, en mi opinión no es reestructurable, porque la OTAN tiene una razón de ser. Nació por una cuestión. Nació para servir a la geopolítica anglosajona. Su primer secretario general, mantener en Europa, mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo.
Entonces, es decir, esta es la razón de ser de la OTAN. No hay otra. Esto de, no, la defensa colectiva, ¿de qué? De la Unión Europea. La Unión Europea no es más que el brazo civil, la rama política de la OTAN. Si la Unión Europea fue algo en otro momento, ha desaparecido. La Unión Europea es la rama política de la OTAN. Y quien manda es la OTAN. Entonces, bueno, yo creo que ahora se dan una serie de, bueno, se pueden dar una serie de circunstancias que sí pueden indicarnos que la OTAN puede entrar en crisis. Una crisis que puede llevarle a la desaparición o al menos a su debilitamiento. A ver, son 5 puntos, desde mi visión, 5 puntos. Bueno, primero, sin ninguna duda, que gane Trump las elecciones el próximo martes. ¿Y esto por qué conlleva un debilitamiento de la OTAN? Pues porque Trump no es un neocons enloquecido, fundamentalista, ni chalado del Partido Demócrata que tenga ciertas veleidades, sino que es un tiburón empresarial. Y como tiburón empresarial, lo que quiere ver es su cuenta de resultados y el balance a final de año. Y la OTAN no sale rentable. Hay que recordar que Estados Unidos paga el 60% del presupuesto. Entonces, es muy normal que Trump diga, como empresario que es, diga, a ver, ¿por qué tengo que estar yo pagándoles a estos tipos la defensa? Que la paguen ellos. Eso puede crear una distorsión importante que, unido a otras cuestiones políticas con la Unión Europea, puede llevar un choque. Más allá, además, de que la cuestión geopolítica puede llevar a que Estados Unidos empiece a enfocarse más en otras zonas, más que en la Europa del Este, en la Europa central. Con lo cual, el tema Trump es un factor. Otro factor es la credibilidad. Si la OTAN pierde la guerra en Ucrania, esto ya es la puntilla que se suma al desastre que organizó en Libia, a la memoria que nos ha quedado los europeos del asunto Yugoslavia, al bochorno de Irak y Afganistán, al fracaso en Siria, y ya la derrota en Ucrania sería ya una pérdida absoluta de credibilidad. Y esto, claro, pues también es un factor que ellos intentan evitar, como sea. El tercer punto, bueno, pues que tampoco, es decir, empiezan a notarse las costuras de la OTAN en cuanto realmente a la unidad. Evidentemente aquí todo el mundo me dirá Orbán y Hungría, y efectivamente es Orbán y Hungría, y es Fico y Eslovaquia, claro, sí, es Fico y Eslovaquia, y es Serbia que no quiere entrar, y es un problema con Kosovo, y es una Moldavia que como no roben el próximo fin de semana otra vez las elecciones, puede que se empiece a alejar de aquello de entrar en la OTAN. Y es una Georgia que ya la Unión Europea les ha dicho que no, porque así, claro, gobernando Putin allí ya, es decir, que es imposible, con lo cual a la OTAN menos todavía. O es una Turquía que va a los BRICS. Es decir, estas costuras de momento están tensas, pero mañana pueden saltar las costuras. Otro factor, el cuarto, los presupuestos, el dinero que hay que poner. Cuando nos dicen que en Europa hay que poner 500.000 millones de euros para el rearme, para asegurar la defensa, y por supuesto es dinero que va a ir a la OTAN, porque no hay ningún ejército europeo en vistas, ni se va a poner en marcha eso de la iniciativa estratégica, la autonomía estratégica, ni aquello de la defensa europea, ¿no? Esto va a ir a la OTAN. 500.000 millones de euros. ¿De dónde van a salir? De los bolsillos de los europeos. Ya nos dice Rutte que el 2% del PIB no es suficiente, porque los rusos avanzan.
porque los rusos, que están derrotados, están agotados, toda la gente está contra Putin, y no tienen armas y utilizan los chips de las lavadoras, pues hacen que en vez de necesitarse un 2%, pues haya que ir pensando un 3,5, en un 4% del PIB. Esto, para algunos países, no es que sea duplicar el presupuesto de defensa, porque, por ejemplo, España, que está en uno con poco del presupuesto de defensa, es que casi es triplicar. ¿De dónde va a salir? De recortar otras partidas del presupuesto. ¿De cuáles se va a recortar? De los sueldos de los políticos ya sabemos que no. Por lo tanto, ¿de dónde se va a recortar? Pues de educación, de infraestructura, de sanidad, de inversión, de beneficios sociales. ¿Hasta cuándo las poblaciones europeas van a soportar esto? Esa es una pregunta. Pero, claro, es decir, esa pregunta igual pueden aguantar mucho o en cualquier momento empieza una reacción en cadena, como pasó las movidas del 15M en España, empieza la reunión en cadena y la gente harta de estar harta ya se cansó y se acabó. Eso también puede pasar. Y luego, a consecuencia de todos los 4 puntos anteriores, no hay duda de que aumenta una especie de lo que llaman euroescepticismo, que no es más que ver que como la OTAN solamente es la rama política, la Unión Europea solamente es la rama política de la OTAN, pues partidos soberanistas, populistas, de derecha y de izquierda, acaben teniendo cada vez más fuerza dentro de los gobiernos de Europa y de las propias instituciones europeas y acaben agudizando las tensiones de tal manera que salten las costuras, no se aprueben los presupuestos, Trump se cabree y encima se pierda la guerra en Ucrania. Si eso ocurre, y no es, fíjate, no es que no sea imposible, es que no es ni siquiera difícil que pueda ocurrir, posiblemente estaríamos viendo cómo la OTAN entraría en una crisis que podría ser terminal. Bien, muy interesante tu análisis. Fernando, hoy te llamo Fernando, Juan Antonio, perdón. Juan Antonio, ayúdame a recapitular los 5 puntos. Victoria de Trump, uno de los posibles factores. Victoria de Trump, la credibilidad, si se pierde la guerra de Ucrania, la Derrota credibilidad en Ucrania. quedaría por los suelos, efectivamente. Derrota en Ucrania. La falta de unidad, porque las costuras dentro de las tensiones dentro de la OTAN, entre países, ya empiezan a ser importantes. El tema de los presupuestos, que lógicamente son disparatados, que van a tener que pagar los ciudadanos europeos de sus bolsillos, y lógicamente todo esto al final puede tener un reflejo en la política, con partidos populistas, partidos soberanistas, partidos sean de extrema derecha, de extrema izquierda o de como quieran llamar, ejemplo, pues desde lo que ocurre en Georgia hasta lo que pasa con Alternativa por Alemania, ¿no? O Sarah Wagenknecht. Es decir, cualquier cosa de esta puede ocurrir y efectivamente puede dar al traste con todo. De acuerdo, completamente de acuerdo con tu análisis. Quizás de esos 5 el menos probable, el del rechazo popular, lamentablemente, no porque no Claro, lo quiera pero es que yo lo he puesto el último, ¿por qué? ¿Por qué lo he puesto el último? Porque ese rechazo, o sea, primero, la gente se tiene que enterar de cuál es la realidad. Y claro, si se mira en todas las otras 4 circunstancias, no le quedaría más remedio que enterarse. Porque lo va a ver en la televisión, se va a enterar. Es decir, se va a perder la novedad, porque va a ver que Trump les dice cualquier burrada. ¿Qué se va a ver? Y ya será imposible ocultarlo. Sí, también posible que no lo que Dios no lo quiera, o para los no creyentes el destino no lo quiera, también posible que una escalada genere un susto en Europa para la población y eso determine Y eso determine el rechazo popular. que se acelere el proceso. Exactamente. Pero es lo de siempre se pueden dar hitos que produzcan acelerones o que retarden, ¿no? Es decir, claro, sí. Es decir, de eso tenemos que estar siempre en alerta, ¿no? Pues eso puede ocurrir. Pero lo que sí, es decir, lo que quiero dejar claro es, ¿se dan condiciones objetivas para que la OTAN pueda entrar en crisis? Sí. Ese es el tema. Sí. Por lo tanto,
hay que estar alerta a ver si se producen esas situaciones, esas condiciones y ver si entra en crisis. Y dos, los ciudadanos tenemos que saber que existe esa posibilidad y por lo tanto hay que movilizarse para que las contradicciones se agudicen y los procesos se aceleren. Sí. Brillante el análisis, Juan Antonio, completamente de acuerdo con vos. Ya que presentabas la cuestión de Trump como una de las primeras, la elección, ¿cuál tu perspectiva sobre eso? ¿Algún vaticinio ahí para las A ver, elecciones? yo creo, es decir, he visto tantos errores de los demócratas y de Kamala Harris en las últimas 2 semanas que yo creo que Trump tiene que ganar. O sea, es decir, en una situación normal, es decir, yo creo que ganaría, tiene que ganar. Porque es que lo que hemos visto es muy fuerte. Hemos visto cada cosa últimamente de la señora Kamala Harris y de algunos demócratas. Ahora bien, uno puede esperarse cualquier cosa en Estados Unidos. Verdaderamente. Cualquier cosa. Es decir, desde el atentado al fraude, desde que se produzca una movida en las calles y comencemos de nuevo otra vez con disturbios y situaciones así, hasta que no pase nada y todo sea normal y demás. Pero, mirad, ¿por qué creo que Trump? Porque ya hay indicios también de que las ratas, que son las que primero abandonan en los barcos que se hunden, ya se están reposicionando por si no queda más remedio que tratar con Trump. Por ejemplo, Jeff Bezos como dueño del Washington Post, que por primera vez en 30 años no va a apoyar al candidato demócrata. Si la rata abandona el barco, es que el barco se hunde. Sí. En estas últimas dos ¿Eh? semanas No también a ver, conste que sí. no quiero insultar a los roedores. En estas últimas dos semanas también algunos cambios en o algunas definiciones en los estados bisagra, como por ejemplo Arizona y Georgia. Esto de ABC News. Y ya ellos con dos de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí, 7 estados los 7. bisagras ya atribuidos a Trump, en algunos también Nevada, con lo cual incluso un poquito más cerca. Los otros disputados, para mí, en gran medida, Pensilvania va a determinar, este de aquí, va a determinar la elección. Sí, señor. Machacan y machacan con el dato de la elección nacional, pero en Estados Unidos eso carece de importancia. Si un presidente con más o menos votos a nivel nacional por el sistema electoral, por cierto, bastante poco democrático, abiertamente antidemocrático con esto del colegio electoral y de estas repartijas de votos. Así que eso en teoría. Ahora, yo igual de sorprendido que vos, Juan Antonio, con que un personaje como Kamala Harris, después de la cancelación de la candidatura de Biden, tras cuántos años de burlas porque el pobre viejito no podía más. Y que un partido con ese desastre, con esa vergüenza de un candidato sostenido hasta el final a pesar de su senilidad y de repente traída de los pelos, sin interna, un personaje anodino y estúpido como este, y aún así presente chances de victoria, solo only in the USA lo llamarían los gringos, ¿no? Claro, claro, pero es que, a ver, es que decir, lo que se vota lo marcan los grandes medios y los grandes lobbies, los consorcios, además. Es decir, y eso influye mucho. Es de que tener en cuenta que un Zuckerberg, un Bill Gates, un Soros con todas sus organizaciones, fundaciones y demás, es decir, el Bezos, los grandes fondos de inversión como el Larry Fink y todos estos, que todos estos voten Partido Demócrata es una influencia muy grande en Sí, sí. personas, gente que trabaja para ellos, etcétera. Es una influencia muy grande. Es decir, no quiero hacer historia, ¿no? Es decir, porque la historia ha variado mucho y demás.
Hoy día el Partido Demócrata es el partido del gran capital. Sí, alguien me puede decir, Sí, sí, pero con claro. Trump está Elon Musk. Sí, ese, Elon Musk, que por razones personales ha salido tarifando con ellos y no ha dejado de ser un miembro de la oligarquía. Pero tiene ahí, bueno, pues un tema, un choque con determinados de ellos, pero sigue teniendo los contratos del Pentágono, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque si no fuera por Elon Musk, no había cohetes norteamericanos para poder ir a la Estación Espacial Internacional. Es que todo hay que verlo. Entonces, la cuestión es decir, cómo todos estos, es decir, bueno, pues apoyan al Partido Demócrata. Luego, la candidata demócrata es la candidata del gran capital, de Wall Street, de los grandes consorcios, de Hollywood, Y de Silicon Valley. y del Silicon Valley, claro, de las tecnológicas. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. pues efectivamente los ciudadanos deberían ser un poco conscientes de esto, ¿no? Pero claro, es que es un poder terrible, Sí, terrible. sí, Es decir, sí. Sí, sí, 100% de acuerdo. Ahora, en 2014, Trump pudo contra ese mismo conglomerado. Em, para mí, en parte también, lo increíble de que Kamala todavía parezca cabeza a cabeza responde a que Trump, como candidato para los demócratas e incluso para los demócratas con posibilidad de un giro hacia el republicanismo, él aparece como un mal candidato. Él representa un candidato demonizado y por ende los demócratas realizan una campaña en contra de Trump, no a favor de Kamala Harris, en nada. contra de Trump, y eso genera un 40 y pico de ciento de aceptación en la sociedad, porque todo el mundo realmente con esto comprado de si Trump es ganador, entonces mañana Como la la dictadura democracia, fascista, sí, 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 exactamente. exactamente. Quizás, cierto que Vance desconocido, pero quizás con un candidato como Vance, con una línea incluso más clara que Trump, pero todavía no demonizado o todavía o no tan polarizante como Trump, quizás eh, Kamala parecería peor. Pero bueno, esto es Claro, un poco un análisis especulativo, ¿no? es Un que, poco claro, es decir, contrafáctico. también hay que vivir cómo es la política norteamericana. Es decir, entonces, yo no lo sé. Yo, por ejemplo, teniendo en cuenta la gente que está ahí con Trump, como Vance, como Elon Musk, como Robert Kennedy, a lo mejor él tendría que haber aparecido menos y los otros más. Pero no lo sé, chico, porque como la política norteamericana es como es, y la sociedad norteamericana es Sí, sí, como es, sí, claro. igual a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Sí, Pero, a ver, yo creo que la circunstancia es distinta a las anteriores elecciones en las que ganó Trump. Cuando se enfrentó contra Hillary Clinton, todo el mundo daba por perdido a Trump. Nadie se imaginaba que este tipo que parecía sacado de la serie de Los Simpson pudiera ganar las elecciones. Entonces, bueno, entonces se llevaron la sorpresa. Se llevaron la sorpresa. Y desde entonces han visto en Trump un peligro. Un peligro. Y un peligro, aunque solo sea por choque de intereses entre las clases oligárquicas. Entonces, bueno, pues en función de ese peligro, pues ha habido una polarización social en la sociedad norteamericana, que es la que estamos viendo. Sí, porque a esto que la acompaña, pues a esto la acompaña que un tercio de los norteamericanos creen que posiblemente las distintas partes no reconozcan la victoria del otro y que se puede estar al borde de una guerra civil. sí, 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 Así lo piensa un tercio de los norteamericanos. sí, sí. De hecho, en aquella elección, Silicon Valley, Hollywood y Wall Street acompañaban a Hillary Clinton, obviamente, y lo rechazaban a Trump, pero lo rechazaban más por impredecible que Claro, por la por, visión de un peligro para sus intereses. claro, porque era un impresentable, era un Sí, machista, un loco, vete a saber qué hace este, es decir, pues si este meterá mano en la caja, es decir, es lo que pensaba. Ellos pensaban eso, en el típico millonario americano, pues eso, tiraduros, sí, sí, golfillo y sí, demás, sí. ¿no? No pensaban que podía generar una fractura dentro de las propias élites, como ha generado. Y lo que es peor, es decir, que ahora se presente yo, de verdad, hay una cosa, pues ya veremos, ¿no? Si ganan las elecciones, pero hay un misterio ahora, es decir, porque, claro, Robert Kennedy va con él por una serie de cuestiones de la salud. Sí, Le pueden hacer de ser el que dirija el Departamento de Salud Pública, de Sanidad.
la Big Pharma, vamos, o sea, Uf. Sí, puede ser sí, sí, sí. terrible la reacción que puede tener contra Robert Kennedy y contra la administración norteamericana, ¿eh? Sí. Y bueno, y los Kennedy con una historia Y claro, claro. sí, sí, de asesinatos contra su familia. Claro, Elon Musk, pues, es que igual, claro, quiere llevar la comunicación de la Casa Blanca. Sí, sí. Sí, en aquella oportunidad, la facción dominante de las clases dominantes, básicamente Wall Street, Silicon Valley y Hollywood como aparato cultural, ¿no? De alguna manera en sentido gramsciano de esta facción de las clases dominantes, no vaticinaba, por ejemplo, que a los pocos días de asumido Trump iba a determinar inmediatamente el fin del casi cerrado, el famoso TTIP, un tratado de libre comercio Sí, sí. entre Estados Unidos y Canadá y Europa a favor, obviamente, de las grandes multinacionales estadounidenses en contra de los trabajadores a ambos lados del Atlántico, de la pequeña y mediana industria, etcétera, etcétera, etcétera. De la noche a la mañana Trump determinó adiós a esto y tanto Silicon Valley como Wall Street sí, en pelotas, en Sí, pelotas. sí, sí. Claro, es que por eso digo que estas son las situaciones que se pueden dar y que un Trump que yo no diría impredecible, pero es impulsivo, que tiene la mentalidad que tiene de empresario tiburoncillo americano, ¿m? Que se cree además el mejor del mundo, porque es lo que se creen todos ellos. Es que el millonario de Texas es que hay que conocerle, ¿no? Es un arquetipo. Claro, y entonces, pues que este Trump, pues, igual que en su día le dio mucho poder al yerno, que fue una catástrofe para el gobierno Trump, ¿eh? Pues igual esta vez le da mucho poder a Robert Kennedy o a Elon Musk, y a saber Dios qué destrozos hacen estos. Me refiero a los grandes consorcios con los cuales se han enemistado. Por ejemplo, Elon Musk con las tecnológicas. Él se ha ido a Silicon Valley, se ha ido a Texas. ¿Mm? Y Robert Kennedy con la Big Pharma. Pues ya tienes ahí dos posibles conflictos. Sí. ¿Mm? Lo triste de esto, Juan Antonio, cualquiera de los dos candidatos, en el caso de una victoria del uno o del otro, para los palestinos, los dos malas noticias. Pues sí, pero yo creo que, fíjate, la situación en Oriente Medio puede irse deteriorando, me refiero para el Estado de Israel, a medida que se alargue el conflicto también mucho. Y llegará un momento que Trump va a intentar aplicar su mentalidad. A ver, esto no puede ser así porque no voy a estar perdiendo dinero. Así que siéntense ustedes y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ahí echémonos a temblar, que es hacer algo. ¿Vale? Porque lo mismo puede ser obligar a un nuevo Camp David, ¿eh? O vaya usted a saber. Pero yo la única esperanza que tengo es que espero que Trump haya aprendido algo de los 4 años que estuvo gobernando y de los 4 años que están fuera. Que haya aprendido algo de que no se puede ir de la mano de cierta gente que solo te crea mala prensa. Es que Trump lo dijo, Netanyahu le traicionó. Claro, es que Netanyahu le traicionó. Cuando él pierde, inmediatamente hizo las amiguitas con Biden y así ha estado. Eso, claro, que consigue una traición. Bueno, chico, pues tú verás si piensas que seguir esperando que te sigan traicionando los mismos de siempre, y vuelves a hacer otros 4 años y acabas catastróficamente, como la vez anterior, porque no has visto la gente que te estaba rodeando. Que hay que acordarse, Mike Pence, aquel vicepresidente impresentable, Bolton, Bolton, claro, es que decir, que, hombre, el yerno, entonces, sí, a ver, Jared Kushner. claro, es que Bannon que acaba en la cárcel. Es decir, hombre, vamos a ver, es decir, intenta rodearte esta vez de personas, hombre, acuérdate del militar aquel, que le llamaban caballo loco, ¿no? Es decir, que tenía No, ese no, el no lo secretario de recuerdo, pero... defensa. Sí, Ah, sí, sí, o sí, perro sí. loco, no que decir. Sí, 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 sí. Unos tipos que decir que dices, bueno, espero que esta vez sepa escoger mejor, hombre, los colaboradores. Sí, sí. Que no, vamos.
que piense además que lógicamente en sus últimos 4 años no se va a poder presentar ni por ley ni tampoco por la edad, no sería lo más conveniente. Con lo cual tiene que pensar, bueno, en dejar un buen recuerdo, en dejar un buen equipo para después. No sé, es decir, entonces la única esperanza que tengo es decir, que él ya no se va a presentar, no tiene por qué caerle bien a los de siempre para una reelección. Entonces, bueno, pues a ver qué es capaz de hacer. Es un misterio, pero Trump siempre es misterioso, en ese sentido. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a decir este hombre mañana? Pero precisamente en esa incertidumbre también está la única esperanza que hay de que a lo mejor, como Dios escribe recto con renglones torcidos, pues igual acaba salvándonos de una guerra generalizada y ya solamente por eso estaría justificado los 4 años de este tipo. Sí. Pompeo, el otro impresentable Pompeo, antirruso a su lado. Pence, Pompeo, Abrams, es que estaba por ahí el John Bolton. Y la continuidad de, bueno, pero esto ya parte del Estado profundo como Victoria Null, anticompañía, Bueno, ¿no? sí, Esos sí, con sí. todos. Sí. Esos están con El todos. envión. Claro, esos están con todos siempre, ¿no? Es decir, Última esta del público. Tito Rodríguez, miembro desde hace 10 meses. Muchas gracias, Tito, por acompañarnos. Hola, Juan Ezequiel. Si entrase la OTAN en enfrentamiento directo con armas convencionales, aéreo, armada, soldados, OTAN, etcétera, ¿cómo ves, Juan, esa hipótesis del conflicto para la OTAN con Rusia? Abrazo grande desde Argentina. vale, esa hipótesis es la que a algunos les gustaría, pero los mandos de la OTAN, que son los del Pentágono, tampoco son imbéciles. Ahora mismo, después de 2 años y pico de desgaste, no hay en los arsenales de la OTAN capacidad para poder sostener una guerra de desgaste con Rusia. No por nada, es que no hay. Es que no hay. Es que toda la movida de Corea es para que Corea del Sur abra sus arsenales. Es que Estados Unidos ya le ha dicho a Zelensky que no le puede proporcionar más. Es que Alemania ha cortado, pero no proporcionar más. Sí, pues claro, es decir, prometieron 1 millón de proyectiles para este año, para marzo prometieron 1 millón de proyectiles de artillería. Estamos en noviembre, han entregado 300.000, no han logrado fabricar más. Es decir, pues porque no puedes no puedes realizar grandísimas inversiones en factorías y fábricas de defensa cuando nadie te va a garantizar si la guerra no se va a acabar dentro de 6 meses o de 3 meses. ¿Y qué haces tú con la inversión? Claro, ¿cómo haces el retorno de la inversión? ¿Qué Estado te va a garantizar contratos a 10, 15 o 20 años para garantizar el retorno de la inversión? ¿Y qué luego qué hacen con todo ese armamento y con toda esa munición? ¿La tiran al mar? No. Es decir, esto se convierte en un problema capitalista, típicamente de mercado capitalista. Y como es un problema típicamente de mercado capitalista, pues entonces, oye, si no va a ser rentable, no se hace. Con lo cual, yo por eso veo que es difícil llegar a un enfrentamiento de guerra convencional con la OTAN. Difícil, no imposible, ¿eh? Porque están los locos y estas cosas. Es decir, que las escaladas, claro que se pueden producir, ¿no? Pero si se impone la racionalidad, un mínimo de racionalidad, y yo creo que algo de eso queda en la comunidad de inteligencia norteamericana y en el Pentágono, no sé si mucho, pero algo queda, yo creo que eso se hará inviable. Otra cosa, los europeos, pero vamos, los europeos es que, lo repito una vez más, que todo el ejército británico cabe en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y sobra espacio. Ya, es decir, tenía un cuadro por ahí, lamento no tenerlo aquí delante, sobre las capacidades militares que tenían ahora mismo los principales países europeos y Ucrania. Y es que Ucrania está por delante de ellos, pero vamos, pero a muchísima distancia. Y si Ucrania está sufriendo lo que está sufriendo, ¿dónde van estos? ¿Cómo va a ir una guerra de...? Otra cosa es que se intente llevar a él como sí. Vamos a hacer como si fuéramos a ir a la guerra y así aumentamos a un 3,5% el PIB y el complejo industrial militar gana dinero y controlamos más a la población y aumentamos la censura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me lo creo, sí, vamos, seguro. Nos van a tener con el tema de la amenaza rusa
en los próximos años. Pase lo que pase en Ucrania. Y la segunda fuerza armada más fuerte de la OTAN, si no recuerdo mal, Turquía, Turquía. queriendo el ingreso a los BRICS, así que... Vamos. Juan Antonio, un placer, como siempre, esta charla, el cierre en tus manos, o en tus labios, mejor dicho, lo que quieras. Bueno, pues yo simplemente decir, mira, estamos, ya pasó uno de los hitos del año, es decir, aunque este año tiene muchos ya, ¿no? Que era la reunión de Kazán, de los BRICS. El próximo martes 5 son las elecciones norteamericanas. Bueno, pues vamos a ver, porque seguramente en los siguientes programas vamos a tener que analizar muchas cosas y sobre todo se abre un periodo en el cual, oye, algunas cosas pueden cambiar. Y eso siempre es importante, porque dado lo mal que está la situación en la que estamos viviendo, cambiar casi tiene que ser para mejor. Porque es que para peor, es decir, ya es para ir al final, ¿eh? Al final de los días y de los tiempos. Es decir, con lo cual yo espero que se empiecen a dar circunstancias que mejoren la situación a nivel global. La cuestión en Europa, y esto lo digo para los europeos, posiblemente sea la contraria. Las contradicciones se van a agudizar y los pueblos van a tener que tomar conciencia, si quieren tomar conciencia, de que algo tendrán que hacer. Si no, desgraciadamente, nos convertiremos en ese famoso patio trasero de Estados Unidos que siempre se consideró Latinoamérica. Pues vamos camino de convertirnos en el patio trasero, pero además cutre, más cutre todavía. Es decir, aquí ya no, si aquello eran repúblicas bananeras, estos ya son monarquías plataneras. Aquí hay repúblicas de chafandines, correviles, alcahuetes y personajillos de muy poco valor. Y, hombre, mira, al menos cuando Latinoamérica era el patio trasero, al menos surgió un Fidel y un Perón, un Velasco Alvarado, un Chávez, no sé, gente que, equivocada o no, intentaron darle un vuelco a la situación. Así que los europeos, si se van a convertir en el patio trasero, pues no lo sé, igual tienen que empezar a buscar su Perón, su Fidel, su Chávez, su Velasco Alvarado, su, ¿cómo se llama? Zamora, también, su Sandino, Vargas en su Brasil, su Vargas Cárdenas en en Brasil, México, etcétera, etcétera. su Sí, sí, sí. Torrijos, en fin, tendrán que empezar a Sí. pensar en todo esto. Sí, de acuerdo con tus palabras de cierre. El patio trasero en América Latina impuesto por la fuerza. En el caso del patio trasero en Europa, realmente Sí, como por la producto zanahoria. de... Sí, 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 por la sí. zanahoria. Como al burrito. Te ponen la Eh, zanahoria. Ya está. demoledores, sí, demoledoras. Un placer. Hasta el día de mañana. Chau, chau a todos. Chau, Juan Venga, Antonio. hasta pronto. Dios.